¿Y qué van las luces? Sí, sí. Sí, la cola que tú dices se moverá menos. Sí, porque es más rígida. Y está... Pero no vibra. Bueno, espérate que se ponga a parir. Miguel, no te vayas muy alto porque si no, Tú tranquilo. Y voy a hacer ahí... Es para cogerte bien. Sí, ya sé lo que dices. Lleva muchas vueltas, Miguel. Sí, llevo muchas vueltas, sí. ¿Sabes cómo vira la cola? Eso tiene una solución regular. Eso malamente. Quizás podría embutirle por debajo una varilla de fibra de carbono finilla a lo largo. Ah. Pero ya sé lo que dice. Y a lo probáis cambiando las revoluciones. Sí. Bueno, joder, qué bonito el crecimiento. ¿Cuántas vueltas lleva? Creo, no lo he medido, pero lleva 1700. Tampoco va tanto, ¿eh? No, entonces no lleva mucho. En la mitad 1300. Qué bonito. Joder. Joder. Mira, lo que me gusta a mí que te tienes que hacer tú, pasa que no me sale. Ahora mismo vas con horizonte. Con horizonte, sí, hasta que me coja el tranquilo. Mira cómo suena, ¿no? Sí. Es verdad, hace el patapeo ese. De las palas. ¿Sí? Mira. Uy, lo que pasa es que yo con la cámara aquí lo veo muy chiquitín. Vale, ya, normal. Es que no le das a zoom porque te he dicho que no le des a zoom. Escándalo, Miguel, ¿eh? Te dedicas todo fin de semana a grabar y no has volado. Nada, nada. Qué bonito se ve, madre mía. Precioso. Toma. No, a mí me encantan sus pimientos, ¿eh? Sale además en muchas películas y series de televisión. Uy, Sí. Sobre todo en películas. Esas americanas ahí que van con sus... Y hay un coche por allá, vale. Madre mía. Pasa, Miguel, que cuando se va muy lejos ve un puntito Bueno, ahí. tú tranquilo, yo luego eso lo puedo acercar. ¿Sí? Yo evito ahí, si es que sale algo, ¿eh? He visto un coche por allá. Hombre, yo te estoy siguiendo por la pantalla. Sí, sí. A veremos cómo ha salido. Y estás con horizonte, ¿no, Miguel? Sí, de momento sí. Hasta que haga más horas y le dé más caña. Yo le meto esta altura, que es cuando ensayo eso. Pero no te deja porque vas a plano. Voy a plano, sí. Pero mira cómo suena la pala cuando... Ahí. Mira, yo te estoy viendo un puntito. ¿Verdad? Y ahí Venga, intenta hacer... Claro, va a plano, va plano, sí, pero bueno. pero es por el horizonte. Sí, eso hay que hacerlo... Sin horizonte, Sin ¿no? horizonte, sí. Claro. ¿Qué variador lleva? No, ni lo sé, creo que... no sé cómo se llama. Es uno que tengo muy antiguo. No va mal. Bueno. Oye, yo voy a... Esta mecánica se la compré a Juan Carlos cuando él trajo T-Rex, Alin. Tú fíjate si tiene años. Pues sí tiene, sí. Ahora, del original le quedan las chapas de al lado.
no va tantas vueltas, ¿eh? No. Cuando arranca parece que va muy... Sí, porque te está dudando un huevo la batería. Es que llevo ahí unos pilotos que, bueno... Es un vuelo muy bonito, Miguel. ¿Tú crees? Vaya. Y armonioso. Mira, voy a quitar la emisora. 5 minutos. Sí. Hace ruido de verdad, ¿eh? Y hace el flapeo ahí. Como el tuyo, ¿eh? Cuando hace pa, 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 pa. Yo en el pequeñito ese no creo que consiga el flapeo. No, A no ser que cambie las No, palas. tú la metas, sí, hombre. ¿Sí? Sí, hombre. ¿El flapeo también? Hombre, y tanto. Pues vamos a parar ya. No apuremos. Yo creo que firma bastante bien, Miguel. Ahora Ya verás. después, sí, bueno, ya lo veremos. Mira Juan- que verás la cola como se mueve. sí, Mira, ¿ves? sí, la veo. Lo veo ahí. ¿Ves cómo se vibra? Porque es muy fina, es muy débil. Muy débil. Hombre, hay que hacerlo bien hecho. Qué barbaridad. ¡Aplausos! Sí, hombre, sí. Bueno, va. Miguel, quito el botón ya. Aprieta el botón rojo, sí. Ah, pero cuando pare la hélice, ¿no? Sí, que no pare la luz. Ya puedes parar. Ah, bueno, sí, que se pare la hélice. Cuando tú quieras. Se para de todo. ¿Sí? ¿Hago ya? Sí, para ya.